Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Wow, qué maravilloso tiempo. ¿Cuántos tienen calor? Ninguno, ¿verdad? De verdad que le doy gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Bendecimos sus vidas. Le damos gracias a Dios por cada persona que en esta mañana, pues, como decía el pastor Antonio Lujano, viene por primera vez, pero déjeme decirle que todos son especiales para el Señor. Si usted vino por primera, segunda, tercera, cuarta, años viniendo aquí, tiene 10, 15, 20 años, hoy es un día que Dios ha preparado para usted y para mí, para poder bendecir su vida, para poder traer una palabra de parte de Dios. Hoy he venido, ¿verdad?, de parte de Dios a traerle una palabra y como decía el pastor, tengan la expectativa. ¿Sabe? Usted ha venido a este lugar en esta mañana con muchas expectativas. ¿Cuántos vinieron con expectativas? De verdad, que usted se levantó y esta mañana le dijo al Señor, Señor, quiero que me hables en la adoración, en la administración, en la palabra. De alguna forma, usted pues le dijo al Señor que le hablara. Es un tiempo donde debemos aprovecharlo al máximo. Quiero que vaya conmigo en el nombre de Jesús a 2 de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A formar qué? Diga, un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho. Escuche bien, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Diga conmigo, propósito. Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Si yo les preguntara en esta mañana, iglesia, ¿cuántos han venido a este lugar con un propósito? ¿Cuántos levantarían la mano? 18, los conté. ¿Cuántos han venido en esta mañana con un propósito? Amén. Toda la iglesia ha venido con un propósito. Yo he venido en esta mañana con un propósito, déjeme decirle. Y es el propósito de llevarle un mensaje, de compartirle un mensaje, de compartirle una palabra de fe, de esperanza, de vida, de salvación, de restauración, de sanidad. De todo lo que usted pueda imaginarse que Dios es, de eso vengo yo en esta mañana en el nombre de Jesús a compartirle una palabra. Ese es mi propósito. Ahora, si yo le preguntara a usted, si yo saliera de aquí y me fuera por el medio del pasillo y empezara a preguntarle a cada uno, ¿cuál es tu propósito? ¿O por qué estás tú hoy aquí? Muchos me dirían, vine a adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Gloria a Dios, ese es un propósito. Yo he venido hoy con un propósito a este lugar, es adorar al Señor. Pero hay diferentes propósitos. En la vida nosotros tenemos diferentes propósitos. No solamente tenemos un propósito, porque si nuestro propósito fuera uno solo, wow, ¿cómo sería nuestra vida de aburrida? ¿No cree? Ahora, piense ahí donde está. ¿Con qué propósito Dios lo escogió a usted? La palabra que traje para usted hoy y para mí aún, porque Dios me ha hablado a través de esta palabra, le he puesto como título, escogidos con un propósito. ¿Cómo es? Diga conmigo, escogidos con un propósito. ¿Sabe? Cada uno de los que estamos en este lugar hemos sido escogidos con un propósito, para un propósito. Ahora, ¿sabemos todos los que estamos aquí cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido? ¿O sabes tú cuál es tu propósito? Todos tenemos un propósito aquí en la tierra que cumplir. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuántos saben cuál es el propósito por el cual usted está aquí en la tierra? Ninguno sabe. Por allá levantó la mano Clovista, siempre. ¿Sabes tú cuál es tu propósito? Hazte esa pregunta en esta mañana.
¿Sabes tú cuál es el propósito por el cual Dios te ha escogido en esta mañana? ¿Te has puesto a pensar en algún momento cuál es el propósito por el cual Dios te tiene aquí? Dios te ha traído aquí. Aquellas personas que vinieron hoy por primera vez podrían hacerse esa pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de venir a este lugar? Yo no volteé para atrás. ¿Quiénes? Levanten la mano los que vinieron por primera vez. A ver, levanten la mano los... Pregúntese o pregúntele al Señor: Señor, ¿por qué me has traído en esta mañana a este lugar? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me has traído? ¿Sabe? Nuestra vida es una vida de propósitos, pero muchas veces no sabemos cuál es el propósito que tenemos en la vida. Venimos a este lugar y no sabemos cuál es el propósito. No, pastor, yo he venido a adorar al Señor. Hermano, ese es algo que forma parte de nuestras vidas. El adorar, el leer la palabra, el orar. Esas son herramientas que Dios nos ha dejado para nosotros poder mantener ese propósito activo, de poder cumplir el propósito en nuestras vidas. Amén. Según la Biblia, el propósito de vida es conocer a Dios y escuchar su voz, para poder vivir una vida de servicio y obediencia a Él. Ese es el propósito de poder conocer a Dios, según la Biblia, poder conocer a Dios, poder escucharle, poder obedecerle, poder servirle. Amén. A través de la palabra podemos ver cómo hombres y mujeres de Dios pues cumplieron un propósito, ¿verdad?, en su vida aquí en la tierra, pero que fueron escogidos por Dios. Y me gusta mucho, hay un hombre que podemos ver en la palabra que fue escogido con un propósito o para un propósito, y es Moisés. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodos 9:13. Perdón, vaya primero conmigo a Éxodos 3, 1 al 10. Dice: apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Orec, monte de Elohim. Entonces el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio el Señor que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo respondió Moisés? Heme aquí. ¿Quién lo llamó? El Señor. Entonces dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es un suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro, porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Luego dijo el Señor: ciertamente he visto toda la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo? Diga: en Egipto. Y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Y dice el 10: ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Podemos ver una historia aquí donde el Señor escogió a este hombre. Moisés fue escogido
por Dios para traer libertad. ¿Sabe? Muchas veces no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas, porque no escuchamos la voz de Dios. Hace aproximadamente 17, 18 años, yo pasé por una situación familiar, ¿verdad? Por una pérdida familiar. Perdí un ser querido, 17, 18 años por ahí. No recuerdo exactamente, pero hace más o menos ese tiempo no conocía del Señor. Y lo que sí recuerdo, y en estos días que estuve preparando esta palabra, el Señor me traía a memoria ese tiempo, cuando yo perdí ese familiar, ¿verdad? Un familiar muy querido, un hermano. Y recuerdo que le decía yo mucho al Señor, Dios, no le decía Yahweh, Jehová, no, ninguno de los nombres que usted se puede imaginar que están en la palabra. Yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Usted no le ha pasado algo, o sea, algo similar? O sea, yo le decía, Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí y lo dejaste a Él? No entendía nada, hermano. No entendía. Yo decía, Señor, y lloraba, y cada día que amanecía era como que quería irme, como que quería morirme, porque no entendía nada. Y le decía, Señor, pero ¿por qué a Él? ¿Pero por qué a Él? Y fue un tiempo difícil. Y no entendía nada. Y con eso no quiero decir que hoy yo no sé cuál es mi propósito. Después de 17, 18 años, el Señor en este tiempo me respondió esa pregunta con esta palabra. Porque fuiste escogido para un propósito y con un propósito. Esa es la respuesta después de 17, 18 años. Pastor, ¿y usted no sabe cuál es su propósito? ¿No sabía usted? No, yo sé cuál es mi propósito en el Señor, aquí en la tierra. Después de tantos años, solamente estoy diciendo que escuché la voz de Dios y me dio la respuesta a aquellas preguntas. ¿Por qué no yo? ¿Por qué Él? Porque yo tenía propósito en ti, me dijo el Señor. Y así nos ha pasado muchas veces a algunos. Le preguntamos al Señor, ¿cuál es mi propósito? Y no sabemos. Y yo le decía al Señor, gracias. Porque hoy puedo entender. Hoy puedo entender ese tiempo. Ahora, nos vamos a la palabra en esta historia de Moisés. Y vemos cómo Dios escoge a Moisés para traer libertad al pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo, ahora sí, 9:13. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor Dios de los hombres, de los hebreos, perdón, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Él lo envió. Ve a rescatar, ve a traer libertad a mi pueblo. De lo contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo, entonces sabrás, a tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido, habría podido, a estas alturas, bien podría haber extendido mi mano y haberte herido a ti, a tu pueblo, con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Y dice el 16, sin embargo, escucha, aquí ya Dios le habla a Faraón, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. Primero Dios le habla a Moisés, después le habla al faraón. ¿Y quién era el faraón? Una persona cruel que tuvo al pueblo de Israel esclavo. Te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. El Señor escoge a Moisés con un propósito, hermano. Ese es un propósito que no solamente fue para Moisés. Ese es un propósito que hoy yo puedo ver que es para ti y es para mí. Cuando Dios me traía esto a memoria de esto que me sucedió,
y leía esta palabra, yo podía decir, para esto tú me libraste de la muerte, para esto tú me escogiste en un tiempo. Para esto tú has escogido a tu pueblo. ¿Sabe? Usted puede ser un Moisés. Hay un solo Moisés aquí. Dos conmigo. Porque yo fuera usted, yo dijera, amén, para eso nos ha escogido, ese es un propósito de Dios para usted, para su casa, para usted libertar a su casa, a sus hijos, a sus padres, a su mamá, a su vecino. ¿Sabe? Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Así como lo hizo con Moisés, lo va a hacer con usted. Pero usted debe de creerlo. Usted debe de levantarse, así como el Señor le dijo a Moisés, levántate y ve. Hoy Dios te dice a ti, levántate y ve. Ve a traer libertad. Moisés fue un hombre que pasó por situaciones. Cuando leo en Éxodo 9:13 en adelante, es ya casi que la última plaga, creo que es la última plaga. Pero antes de eso Moisés fue y vino delante del faraón y se presentó no sé cuántas veces en cada plaga. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos intentado? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido y nos han dicho que no? A ver, ¿cuántos han predicado aquí en algún momento y le han dicho que no, le han cerrado la puerta de la casa? Muchos, creo yo. Nos han cerrado la puerta en la cara. Se han negado. No, no quiero conocer a tu Dios. Pero Dios nos escogió con ese propósito. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Aparte de llevar el mensaje del Señor, ¿sabes tú cuál es tu propósito? ¿Serás tú un Moisés? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué estás tú hoy aquí? No, yo voy porque voy a acompañar a mi hermano, voy a acompañar a mi hermana. ¿Saben? Este tiempo de fiesta es un tiempo propicio para tú preguntarle al Señor. Hermano, porque usted puede tener 20 años, 15 años, 10 años, 3 días aquí. Pero posiblemente usted no sabe cuál es el propósito en su vida. O para qué Dios lo escogió. ¿Sabe usted para qué Dios lo escogió? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Pregúntese ahí donde está. Y sabe, no es tarde para empezar a cumplir el propósito por el cual Dios te ha escogido. Pero también hay otro hombre que lo podemos ver en la palabra de Dios, y es Jonás. Jonás fue escogido con el propósito de llevar el mensaje de salvación. Vaya conmigo al libro de Jonás 1:1. Dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Aquí vuelve y se repite la historia. ¿Quién le habló a Jonás? ¿Quién le habló a Moisés? ¿Quién te ha hablado a ti? ¿Sabe? Nuestro llamado y nuestro propósito no es un llamado hecho por el hombre. Para nosotros cumplir el propósito, necesitamos escuchar ese llamado de parte de Dios. ¿Sabe quién nos escogió? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque Dios te escogió con un propósito y para un propósito. Hoy Él te ha llamado. Él no te ha llamado para venir y congregarte los viernes y los domingos nada más. Dios te ha llamado para ir más allá. Dice un mensaje de parte de Dios: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto la maldad, los malvados que son. Dice el 3, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrar. Wow. ¿Cuántos han querido desviarse del llamado y el propósito que Dios les ha hecho o les ha llamado para encomendarle? Muchas veces queremos desviarnos del propósito
que Dios nos ha puesto. Hemos querido hacer lo contrario, hemos querido irnos a otro lado. No, no es el tiempo. No, esta congregación no me gusta, no, esto no me gusta, este pastor no me gusta como predica. Ahí duran mucho. Dice que Jonás, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. ¿Algún momento será que ha pasado por nuestra mente irnos a otro lugar y dejar de cumplir el propósito de Dios o no cumplir el propósito de Dios? A un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Wow. Luego dice el 3:1, Dios volvió a hablarle a Jonás, o sea, lo volvió a llamar. Después que pasó toda esa situación, ¿cuántos han leído el libro de Jonás? Podemos ver todo lo que sucedió para que Moisés pudiera llegar al punto de traer libertad al pueblo de Israel. Pasaron muchas adversidades. Y para que Jonás llegara a este punto que dice Jonás 3:1, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anuncia el mensaje que voy a darte. Para eso Dios nos ha escogido, para anunciar el mensaje del Señor. Anuncia el mensaje que voy a darte. Esta vez, diga, esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Wow, ¿cuántas veces tendremos que pasar por situaciones para escuchar la voz de Dios, para ser obedientes? ¿Por cuántas situaciones no tenemos que pasar para que podamos entender que cuando Dios pone su mirada en nosotros, Él no nos olvida? Hermanos, si Dios te escogió para este tiempo, si Dios te ha escogido, Él va a cumplir su propósito en ti, quieras o no quieras. Y suena feo, suena duro, pero tú fuiste escogido con un propósito. Y no importa lo que tengas que pasar, no importa por lo que vayas a pasar. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. A nosotros nos toca es confiar, a nosotros nos toca es creer. Pero si no sabemos ni cuál es el propósito nuestro, por lo mínimo usted y yo debemos saber cuál es el propósito en Dios. ¿Cuál es el propósito en Dios? No, pastor, el propósito en Dios es venir y tocar el teclado. Raimundo le pregunta, no, va mucho más allá. Le pregunto a cualquiera, no, mi propósito en Dios es adorarlo nada más, con la batería, con el bajo, con la guitarra. No, va mucho más allá. Moisés, fue escogido con el propósito de traer libertad al pueblo de Israel. Nosotros hemos sido escogidos con un propósito de traer libertad a toda la humanidad. Nosotros hemos sido escogidos, como fue Jonás, para ir y llevar el mensaje de salvación al pueblo que está perdido en el pecado, en la iniquidad. Sí o sí, fuimos escogidos con ese propósito, hermano. Estos dos hombres fueron escogidos con ese propósito. Dice, esta vez Jonás sí obedeció, se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Qué hacía Jonás? Llevaba el mensaje, porque ese fue el propósito con el que Dios lo escogió. Aunque él no quería, aunque él quiso montarse en un barco y irse a otro lugar, Dios lo pasó por un proceso de que una ballena, dicen que una ballena, un pez, no sé qué tipo de pez Dios usaría. El que usted se imagine donde puede entrar una persona, pero pasó un proceso y pudo entender que
Dios lo había escogido con un propósito grande para ir y llevar el mensaje de libertad a ese pueblo. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo. ¿Ve? Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, traemos vida, traemos salvación a cada persona. Dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre. No comieron nada ese día. Aquí podemos ver dos ejemplos en la palabra de dos hombres que fueron escogidos con un propósito de Dios. Sabe, muchas veces venimos a este lugar muy superficialmente. Venimos, nos sentamos, no voy porque me gusta solo la adoración, voy porque me gusta solo la palabra, voy porque acompaño a mi mamá, a mi papá. ¿Con qué propósito tú pones a estudiar a tus hijos? Un ejemplo. De que aprendan, ¿verdad? De que sean alguien. ¿Con qué propósito tú estudiaste? ¿Con qué propósito tú estás sacando adelante a tu familia? ¿Con el propósito de qué? Y muchos han dejado el propósito de Dios a un lado. Y sabe, cuando dejamos el propósito de Dios a un lado, empezamos, como dicen por ahí, a llevar del bulto. Cuando se nos olvida el propósito de Dios, cuando se nos olvida de que Dios nos escogió, que no nos escogió el hombre. No, el pastor se equivocó el día que nos llamó al liderazgo. No, es que el apóstol se equivocó el día. ¿Sabe? Hace 15 años yo fui llamado junto con mi esposa al pastorado y no entendía nada, ni con qué propósito y cómo, si yo no estoy preparado. Pero ¿sabe qué significa el propósito de Dios en nuestras vidas? Obedecer a Dios. Obedecer. No importa que no lo entiendas. No importa si hoy no has entendido todavía tu propósito en Dios. Obedece solamente. Obedece a Dios. Entrega tu vida al Señor por completo. Haz de ti, de tu familia, una familia que sea obediente, que cumplan el propósito de Dios, que puedan cumplir los propósitos que como familia se colocan. Pero si no sabemos cuál es el propósito, ¿cuántos tienen propósitos aparte de servirle al Señor aquí? Mi propósito es ser alguien próspero, mi propósito es tener una empresa grande, mi propósito es tener un buen carro, buena casa. Eso no está mal, eso es un propósito. Usted hoy vino aquí con un propósito, estamos reunidos aquí con un propósito y es adorar al Señor, es entregar nuestras cargas al Señor. Cada propósito en el Señor, o cada propósito con el Señor, debe ser marcado por la obediencia, por el servicio. Hay personas que vienen aquí y no sirven en ningún ministerio, sino que solamente son domingueros, o vienen los viernes, nada más. No, hermano, el propósito de Dios es activo. Debemos estar activos en la obra del Señor, como Moisés, como Jonás, llevando el mensaje, trayendo libertad. Donde nosotros vayamos, nosotros podamos llevar ese mensaje. Hermano, muchas cosas nos vamos a entender cuando alguien nos da una palabra y nos dice: tu propósito es servir en tal área. Tu propósito es ir al hospital y predicarle a los enfermos. Hace unos años, todavía no era pastor, y un día me invitaron, mi pastor Juan Carlos Mata, en ese tiempo, me dijo: mañana acompáñame por allí. Ah, bueno, vamos. ¿A qué hora? No, eran como las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Pero para dónde vamos? No, vamos. Yo no entendía, ni me dice: pero dime para dónde. Y lo veo que va bajando y bajando y bajando, y vía los bomberos en la parte baja, y cuando vamos se para al frente de la penal. ¿Y qué hacemos aquí?
No, es que venimos a predicar aquí. Yo fui obediente, pero luego que pasamos esos portones, esa reja, de verdad, pues déjame decirte que ahí se cumple Isaías 61. Yo entré ahí, hermano. ¿Sabe qué es bonito, bello? ¿Cómo estamos nosotros aquí? Aquí todos conocemos del Señor. Usted puede decir, yo conozco del Señor, sé cuál es mi propósito en Dios, qué calidad. Ahorita tenemos calor porque se fue la electricidad, pero si no se hubiese ido la electricidad, estuviera con aire, estuviera sonriente, no estuviera dándose así. Eso es hermoso, que usted esté con su esposa, sus hijos aquí sentados. Dios lo bendijo hoy con un nuevo día que le regaló para usted, para su familia. Usted no está en el hospital, usted no está en una cárcel esperando o visitando a alguien. Denle gloria a Dios. Y eso es calidad, estar aquí. Pero sabe, allá afuera, hay alguien que nos necesita, que necesita unos Moisés, que necesita unos Jonás, que lleven el mensaje. Y nosotros entramos, y cuando entramos ahí, esa es otra cosa, hermano. Déjeme decirle. El ir al hospital, yo entré a ese lugar. Y después que pasamos el portón, lo primero que nos recibieron fue como 50 hombres armados. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿En quién encomiendo mi espíritu? Y esto no es la penal, pues, donde están presos, donde están... Eso impactó mi vida. Yo dije, wow, ¿qué hago yo aquí? No, el propósito de Dios en mi vida es que yo fuera a ese lugar y compartiéramos la palabra. Porque aunque esas personas hicieron algo malo, ellos también tienen una oportunidad de arrepentirse. Dios también les va a dar una oportunidad. El hecho de que ellos estén allá no quiere decir que Dios no los va a perdonar. Dios los va a perdonar, porque Dios también tiene un propósito con esa gente. Así como lo tiene contigo aquí, conmigo aquí afuera, allá adentro también Dios tiene un propósito con ellos. Porque sabe, no es el cuerpo, es su alma la que Dios quiere salvar. Es su alma, que su alma no se pierda. Y entramos y ese es un lugar, hermano, que necesita mucho de nosotros. Que necesita de usted y de mí. Y allá había de todo, hermano. Ese era un mercado, pero no un mercado donde vendían frutas. No es un mercado donde vendían pizza, cosas así, no. Un mercado donde vendían drogas, cigarros, aguardiente, una discoteca, todo. Y usted sabe más o menos cómo es eso. Hermano, y estamos predicando y quiero contarle esto para que vea la necesidad que hay de que nosotros como hijos de Dios cumplamos el propósito de Dios por el cual Él nos escogió. Y llegamos a este lugar y empezamos a predicar. Y estando predicando, vino una persona y sacó uno de los que estaba sentado ahí y le dio un tiro allá. Y teníamos que seguir predicando. Eso fue el primer día. El segundo día fuimos y eran como las 8 de la noche y estábamos predicando y se fue la electricidad. Y todo quedó oscuro. No había planta. Y teníamos que seguir predicando porque Dios nos llevó con ese propósito a llevar el mensaje en ese lugar. Y así tuvimos 3 días yendo a ese lugar. Y todos los días algo sucedió. Pero era Dios enseñándonos que es necesario que nosotros vayamos a esos lugares. Pero también va al hospital y usted ve personas que a lo mejor a usted le cuesta, wow, lo ve tan enfermo. Y no se le quiere acercar, no lo vaya a enfermar. No, hermano, el propósito de Dios es que usted vaya, imponga las manos y ore y declare sanidad y que se levante de ahí. Cosas mayores, dijo el Señor, que nosotros haríamos en su nombre. Nosotros vamos en el nombre de Jesús, nosotros nos vamos en nuestro nombre. Nosotros vamos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a estos lugares a llevar las buenas nuevas de salvación y de sanidad. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros, a través de nosotros. Pero necesitamos entender que somos personas con propósitos para Dios. Amén. Ahora, estos 2 hombres fueron maravillosos. Pero hay uno que lo sobrepasa todo y es Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de propósito. Dios mandó a su Hijo a la tierra con un propósito grande, hermano, que nosotros deberíamos valorar inmensamente. Dios escogió a su Hijo Jesús con un propósito y fue el de enviarle
aquí a la tierra para que tú y yo le pudiéramos conocer, número uno, y así poder obtener el perdón de los pecados y llevar una vida libre de pecados y maldiciones, hermano. Hoy vemos a Jesús que lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a ir a la cruz por otro? Yo creo que ninguno. O como cuando hablamos de entregar a su hijo. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar a su hijo por otro? Levante la mano. Ninguno. Y el Señor lo hizo, envió a su hijo, lo entregó por usted y por mí. Jesús fue escogido para cumplir con el propósito de dar a conocer a Dios y así podamos servirle, honrarle y obedecerle. Nuestro propósito es servirle, honrarle y obedecerle, hermano. No importa que no entendamos lo que nos cueste. ¿Cuánto le costó a Jonás? ¿Cuánto le costó a Moisés? ¿Cuántos hombres de la Biblia nos podemos poner a buscar en la palabra y Noé, escogido para preparar y salvar a muchos también? Y así tantos en la palabra, pero ¿sabe? Ellos están aquí plasmados en la palabra de Dios porque un día Dios los escogió y los dejó plasmados aquí para recordar y para darnos ejemplo de que personas como ellos y como nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Pero hoy tú necesitas marcar una historia como la marcaron ellos. ¿Cómo quieres tú que te recuerden el día que partas de este lugar? Como una persona que iba al hospital y llevaba la palabra de Dios, que iba al... Porque déjame decirte que no hay lugar donde tú no puedas ir. Donde tú vayas, en el nombre de Jesús, Dios te va a usar. Si tú has entendido el propósito que Dios tiene contigo. Dios tiene un propósito contigo. Ahora Jesús lo hizo todo por nosotros. ¿Y por qué nosotros no hacerlo todo por Él? Si Él se entregó, si Él fue a la cruz, si Él fue y lo entregó todo para que tú y yo hoy pudiéramos estar en este lugar. Pero necesitamos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo para que el propósito por el cual fuiste escogido por Dios se cumpla? ¿Cuántos están dispuestos? Pero necesitas entender, hermano. Tienes que entenderlo, hermano. Pero sabe, no podemos entender el propósito de Dios si no tenemos al Señor, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da la guía, Él es el que nos ha escogido y Él es el que nos va a dar la instrucción de cuál es el propósito. Tú le has preguntado a Dios, ¿dónde quieres, Señor, que tú usarme? Porque aquí hay 12 pastores, déjenme decirle. ¿Cuántos quieren ser pastores? 1, 2, 3. Pastores, tómenle foto. Ve, hermano. Muchas veces no podemos responder porque no estamos claros en lo que queremos, lo que Dios quiere para nosotros. No lo hemos entendido, no lo hemos escuchado. Hermano, así sea por fe, usted diga, yo quiero ser pastor. Pero es que usted es pastor, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Usted necesita ser pastor para ir a la penal? Yo no era pastor cuando fui. Y he ido al hospital y antes iba al hospital muchas veces y no era pastor. ¿No necesitamos ser pastor? ¿Se da cuenta? No necesitamos tener un título de pastor, de profeta, de apóstol, no. Usted ya ha sido escogido con un propósito para llevar las buenas nuevas de salvación y para traer libertad. Si tú estás aquí en esta mañana, si tú estás aquí, déjame decirte que es con un propósito, hermano, porque Dios no se equivoca. Ahora, ¿con qué propósito? Vuelvo y digo como al principio,
Si te preguntara cuál es tu propósito, no le voy a preguntar, porque ya tuvo tiempo de pensar y de qué iba a contestar. ¿Cuál es tu propósito en esta mañana, Freddy? ¿Qué le dirías al Señor esta mañana? Señor, mi propósito en ti es este. ¿Qué le dirías? Clodo, ¿cuál es tu propósito en el Señor? Para el cual Él te escogió. Y así yo le podría preguntar a todos, pero algunos están haciendo así, se están escondiendo con la esposa, con el esposo, con la hermana, con la hermana. Se ponen a un lado, agachan la cabeza, se ponen a orar. Es tremendo, hermano. Cuando no entendemos. Dios te ha traído de nuevo a este lugar. Sé que hay personas aquí que han regresado, que Dios los ha traído, pero es con un propósito. No es para volverse a ir, ¿sabe? Hermano, aunque nosotros podamos servirle aquí en cualquier lugar, este es el huerto donde Dios te ha colocado. Yo le doy las gracias, la honra y la gloria a Dios porque hace 15 años yo conocí del Señor en este huerto. Hermano, y de verdad, Dios me ha bendecido a mí y a mi casa en este huerto de una manera sobrenatural. Y seguiré hasta el día que Él quiera en este lugar. Porque he entendido el propósito de Dios para mí y para mi casa. Y eso es lo que Dios quiere en este día. Dice Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Yo no sé cuáles son los planes que tú has hecho o cuáles son los planes que tú tienes para este tiempo. Pero sea cuáles sean los planes que tú tengas, el propósito de Dios prevalecerá sobre ti, sobre tu casa. No importa lo que tú estés pensando, lo que ya tú tengas preparado, planificado. Pero como dice Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Prevalecerá. Sea donde sea, hermano. No tienes excusa para servirle al Señor. Si hoy tú decides irte de este lugar a otra congregación, el propósito es el mismo. Si hoy tú decides irte a otra ciudad, a otro país, el propósito es el mismo. Es llevar el mensaje de salvación y de vida eterna, de restauración, de paz, de sanidad. Todo eso. Donde tú estés. Vaya conmigo al libro de Isaías. Quiero resumirte esta palabra, este tiempo, esta enseñanza en estos versículos, en Isaías 61, para que puedas entender un poquito más cuál es el propósito de Dios en ti y en mí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está el Espíritu de Dios? Amén, ¿verdad? Porque el Señor me ha consagrado, o sea, lo ha escogido, lo ha apartado, lo ha llamado en este tiempo. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Vaya escuchando. A aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertar a los que están en las cárceles, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. En esto se reduce toda esta palabra: a traer libertad, a sanar. Hoy Dios quiere darnos una nueva oportunidad en este tiempo de fiesta, hermano, de que tú puedas entender el propósito. Tienes años aquí
sirviéndole al Señor y aún no has hecho nada por el Señor. Hoy es un día donde tú le puedes decir: Señor, entiendo que me has llamado conforme a Isaías 61, porque me has escogido y tu Espíritu está en mí. Si usted está aquí es porque el Espíritu de Dios está en usted. ¿Sabe? Ninguno de los que está aquí en este lugar no está y ni vino porque quiso. Está en este lugar es porque el Espíritu de Dios está en usted y lo trajo a este lugar con un propósito. Y es poder darle la oportunidad en esta mañana y en este día de hacer la voluntad de Dios, de ir y llevar el mensaje de restauración, de transformación, de vida, de sanidad. Y si tú eres de esas personas que hoy anhela cumplir el propósito de Dios, que ama a Dios, que está agradecido con Dios, aquí habemos muchos que estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho en nuestra casa, en nuestra familia. Y aún en nuestra nación, aún como usted la vea, Dios no ve nuestra nación como usted la está viendo. Dios está viendo una nación transformada, una nación llena de amor, de paz, una nación que gobierna el Señor. Y por eso el Señor hoy quiere levantarte. El Señor quiere levantarte en este tiempo, que puedas cumplir el propósito por el cual Él te llamó y te escogió. Ponte en pie, iglesia. Hoy es un día para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Quiero cumplir tu propósito. ¿Sabe? Moisés, cuando nació, fue puesto en una canastilla en el río. Y Dios lo rescató, lo escogió. Más adelante lo escogieron, lo recogieron con un propósito grande, y era traer libertad al pueblo de Israel. Hoy Dios te ha sacado. Moisés significa sacado de las aguas. Hoy Dios quiere sacarte de las aguas. Hoy Dios quiere sacarte de las tinieblas, de donde tú te encuentres ahí. No es porque estés pecando, no es porque estés haciendo lo malo, sino de ese sitio de comodidad, y tú puedas empezar a hacer la obra de Dios. Tú puedas empezar a predicar, a llevar la palabra. ¿Cuánto fue la última vez que tú te ganaste un alma para el Señor? Los que en este mes se han ganado a alguien para el Señor, levante la mano. En este mes. Se los voy a contar. 2, 4, 6 personas. En este último mes, ¿qué estará pasando? ¿Estaremos cumpliendo el propósito de Dios? Necesitamos, sí o sí, cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra.